Hola amigos, muchas gracias por interesarse, por escucharme un rato. Aprovechando el confinamiento y la época de cuarentena que ya estamos terminando, quiero presentarles un tema. El tema de investigación está relacionado a la ciudad de Tulancingo Hidalgo. Antes de iniciar, solo agradezco a quienes han apoyado este proyecto independiente, el cual considero que todavía está en una fase explorativa. A todos los integrantes de la acción municipal, a la licenciada Arista, a la señorita Guadalupe Telles, quienes me han apoyado para hacer menor la labor heurística que pues hoy en día les comparto. El tema que tocaré el día de hoy es el confinamiento de la vida cotidiana en la región de Tulancingo durante el siglo XIX. Para poder hablar acerca del tema, me dio la tarea también de relacionarlo con la óptica de otros autores que permitan, por lo menos, conocer a grandes rasgos cómo se ha implementado la labor del ejercicio del poder, tanto civil o público, también cómo llegan las penitenciarías a México, también conocer un poco sobre la teoría del castigo, que implicó hacer esa labor, la historia también de Hidalgo y de Tulancingo por parte de Pablo Serrano, y pues la óptica de Don Edmundo Corman y Josefina. Para poder hacer un resumen de lo que es México como país, todos, al menos los están interesados con la historia de México, conocen que la dificultad de poder elegir un proyecto político en México es una constante, derivado a los problemas con el extranjero, derivado también a las constantes amenazas que recibieron por la separación de territorio y, por supuesto, también la lucha entre pugnas políticas, no fraguaron para tener una constancia en los proyectos. Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando viene el triunfo liberal, cuando ya se sientan ciertas bases para construir un país moderno. Sin embargo, todavía no se refleja en situaciones, digamos, apartadas al centro del poder político. Tulancingo, a pesar que territorialmente no está tan lejos de la Ciudad de México, mantiene un desorden en algunos momentos históricos. Vamos a iniciar con lo que es el confinamiento. Michel Foucault nos habla de dos momentos históricos sobre el castigo. Nos habla, número uno, de lo que es el suplicio, en donde el castigo estaba relacionado a acciones punitivas con las personas. Después aparece ya con la ciencia en el siglo XIX una acción que determina en la que el Estado castiga sin efectuar algún tipo de castigo físico. ¿Sí? Aquí ya se determinan las bases legales, la ilustración también fue con papel fundamental, y ello generó pues diferentes dinámicas que se construyeron en Europa, en los Estados Unidos, aparece la penitenciaría en Pensilvania. Es uno de los modelos que son un referente para México. Por ejemplo, la cárcel de Belén toma de manera directa este referente en la Ciudad de México, aparecen otras como la cárcel de San Javier. Una de las más antiguas y más conocidas es la de San Juan de Lugán, que además de ser cárcel, fue un cuartel militar, y por supuesto, uno de los logros creo más interesantes de la época del porfiriato es la penitenciaría de Lecumberri, en donde las ciencias ya van a estar ubicadas dentro del quehacer político, dentro de los proyectos. Ya tomando el punto de partida de lo que es Tulancingo para la época en la que estoy presentando mi tema, les muestro aquí un plano de la ciudad de 1861, en donde en dato de la obra de Pablo Serrano nos menciona que la región contaba con una población aproximada de 427,000 habitantes, pero él habla a partir de la creación o de la erección de lo que sería la arquidiócesis de Tulancingo, que contemplaba regiones de lo que es el estado de Puebla, el estado de México, Tlaxcala y Veracruz. ¿Sí? Les voy a hacer un acercamiento para que puedan observar cómo estaba ubicada la zona de poder de lo que sería Tulancingo. Podemos ver aquí que está localizada la cabecera municipal en esta zona, pero aquí también está lo que es la catedral, el convento de San Juan. En algún momento también aparecería lo que sería un cuartel militar que también realizaba actividades también de control, incluso de cárcel. Estas son las zonas de la salida, los caminos reales, algunos de ellos que ubicaban a regiones como Acaxuxtlán, Huauchinango,
la zona de Acatlán, Huasca, por ejemplo. Tenemos del otro lado lo que es Casablanca, de este lado, el río, creo que depende de la región de Tulancingo, y esta zona, esta línea que podemos ubicar, es lo que hoy sería el Paseo de las Hortalizas, lo que sería hoy la calzada 5 de Mayo. ¿Sí? Bueno, así a grandes rasgos, podemos ver que la traza de la ciudad está muy bien definida, muy bien organizada, entonces eso también nos hace pensar que la ciudad ya tenía prácticamente una importancia regional. Dentro de la labor que realicé de inicio fue revisar los asuntos que tienen que ver con criminalidad. Pude notar una de las cosas realmente interesantes, que los documentos que se testifican en hechos criminales son muy ambiguos. No hay una relación realmente completa de cómo se llevaron a cabo las investigaciones, solo se mantiene, digamos, el nombramiento de quién es el presunto culpable, quién está involucrado también en este hecho, no hay un, digamos, un papel oficial de imprenta, prácticamente son hojas muy pequeñas, en este caso yo creo que fueron muy improvisadas, va cambiando conforme va pasando las décadas, en los 40 ya aparece una formalidad. Por ejemplo, aquí les muestro 3 documentos previos a la segunda mitad del siglo XIX, en la que testifica un documento los pagos que se realizan por causa de heridas, ¿sí?, que un criminal realiza, o las curaciones. El segundo ya tiene un valor interesante, por ejemplo, es un papel de imprenta oficial, como pueden ver, les haré el acercamiento, y en la que ya se comienzan a citar algunos, pues, digamos, lineamientos o reglamentos locales. Estos casos que muestro son de asuntos de vagancia, son asuntos que tienen que ver también con violaciones, incluso se testifica por parte de los involucrados, ¿sí? Cada uno de ellos cuenta su versión y se lleva ya incluso, digamos, una ley más organizada. Esto ocurre conforme van pasando las décadas. En el siglo XIX, cuando ya se pueden ver algunos testimonios en donde se citan leyes federales que están asociadas, por ejemplo, al Código Penal, pues ya es justamente la década de los años 70 y los años 80. Dentro de lo que podemos conocer en la cuestión de la partición de la justicia, la cárcel cobra una labor importante. Yo me encontré un documento de 1840 en la cual se especifican criterios de orden para organizar, pues, digamos, a los presos. Por ejemplo, uno de ellos es que todo tipo de situación que desorganice, que lleva al desorden, debe ser dada a conocer a las autoridades competentes. ¿Sí? Por ejemplo, el juez de paz, el presidente municipal. Todo preso debe realizar o debe prácticamente cumplir su sentencia. También otra de las cosas interesantes que menciona es que ningún preso puede salir de la cárcel, incluso si estuviera enfermo, ya que incluso mencionaré que la cárcel contaba con servicios también médicos. Ahorita, como ese documento, es realmente muy interesante. ¿Cómo es que se realizaba la operación dentro de la misma? Bueno, este es un inventario. Este inventario realmente me preocupó mucho porque yo logré encontrar documentos que hablaban de 200 presos. No me imagino realmente cómo se establecía el orden, hablando de que solo eran 5 los mosquetes, y de hecho eran mosquetes donados, los que lograban controlar a la población, además también de algunos otros instrumentos, como faroles, hablar acerca también de instrumentos de cocina, imágenes religiosas. Quiero mencionar que a los presos también se les alimentaba dentro de la cárcel. Hay algunos talonarios que mencionan cómo se cobra, incluso va por periodos, por meses, por año. En esta actividad, en lo que sería la autoridad municipal, se hace responsable, ¿sí?, al respecto, y los presos mantienen, digamos, una vida un tanto ordenada, pero sí con algunas deficiencias, por ejemplo, la que les mencioné a continuación. En ella hablamos de la figura de José Ignacio Muñoz, quien fuera, pues, el enfermero de la cárcel, quien está exigiendo el pago de sus servicios, que no se le han cubierto por 3 años, desde 1855 a 1857, en la que está solicitando a la autoridad municipal que se le cubra esta deuda, ¿sí? Y bueno, eso es una de las cosas que nos mencionan justamente este testimonio histórico. Hablar acerca de los arreglos también que tenía la
cárcel, pues eran recurrentes. La cárcel no tenía las condiciones óptimas, incluso los paredones estaban cayendo. Este documento a mí me sirvió muchísimo, por lo menos, para justificar dónde estaba ubicada la cárcel. Acá en este documento ya se menciona que está en la cabecera principal, habla acerca del nombre de la cárcel como cárcel nacional, ¿sí? Incluso se habla de la renta que se aplica a un inmueble para tener las condiciones óptimas para los presos. Sí, este documento es de 1859. Dentro de la labor que realicé, la labor heurística, pude tener en cuenta 200 casos. Encontré algunos testimonios como los censos de población, en donde pues, pude pues, realizar esta, pues, digamos, limitación de edad de quienes incidían en algún crimen por edad. El 61% de criminales que estaban dentro de la cárcel en 1863 estaban entre los 15 y 34 años. O sea, ese es el límite mayor de criminales. Además de que esto nos va generando una idea de que a los 15 años una persona será considerada un criminal. ¿Sí? Dentro de cómo estaban organizadas, bueno, desconozco si había crujías, pero sí hay un documento que testifica, digamos, forma de organizar a los presos. Secciones, mejor dicho. Algunas secciones concentraban más. Yo me imagino que ya aquí se comienzan a aplicar estas teorías de, pues, de organización de la cárcel, como tal ya las modernas del siglo XIX. Algunas no están dentro de la misma zona, están bajo el resguardo de la autoridad militar. ¿Sí? Y esto, bueno, es muy curioso, por ahí del año de 1863, años muy complicados para el país. ¿Sí? Estos son algunos de los censos que logré encontrar. La actividad municipal realiza un reconocimiento, la afiliación, las características que van por lo menos delimitando quién está dentro de la cárcel, el delito que cometió, también habla acerca del tiempo que tiene que purgar una condena, además de dónde está, ¿sí? Incluso hay hombres y mujeres separadas. Esta gráfica que les muestro habla de la incidencia de crímenes que existen en el mismo año, ahí de 1868. Y hablar acerca de cuál es la incidencia más recurrida, tan solo podemos ver acá, hablamos de homicidios, hablamos de robos, hablamos de heridas, y uno que otro caso espontáneo, quiero citar algunos, por ejemplo, como la economía, que aunque solamente es un caso, ¿sí? Está justificado, el estupro, el adulterio, ¿sí? Entre otros, que son también parte de la vida cotidiana de la región, ¿sí? Y que también se les daba parte, incluso cuando estos eran señalados como fecha, algún tipo de querella de alguna persona hubiera sido afectada. Vamos a hacer un intermedio dentro de la presentación. Para 1865, con el Segundo Imperio, las actividades de la cárcel son diferentes. Aquí también, durante esta época, se va a establecer, se va a erigir la catedral durante esos años. Justamente se nombra el primer obispo, Juan Bautista de Ormachea, que va a realizar diferentes actividades que responden a la moralización de la población. Él se va a dedicar a escribir y publicar sermones, panegíricos, además de algunos edificios religiosos que tengan una funcionalidad, pero no va a desatender también a los presos. Incluso en aquella época se impartía instrucción de primeras letras a los presos, sobresale la figura de Marciano Lezama, además también hablar de que las situaciones de los presos pues no era tenerlos aislados, sino también llevarlos a participar a procesiones, también realizaban actividad de obra pública para purgar su condena, espontáneamente, no que el preso logró escapar, ¿no es cierto? Estos años realmente son interesantes, ya que la región de Tulancingo tiende a decantar un poco al Segundo Imperio. Las autoridades están realmente contentas con las acciones del Segundo Imperio, que va a beneficiar de una manera que a continuación presentaré. Sí, ese es un censo que representa 10 poblaciones cercanas a Tulancingo, incluyéndola. Estamos hablando de una población de 14.055 habitantes. Ya les había mencionado anteriormente el dato de 427.000. Bueno, Pablo Serrano nos habla de la arquidiócesis, que contempla parte de Puebla, Tlaxcala, el Estado de México y Veracruz.
Lo que tienen aquí en pantalla habla solo de estas 10 localidades, en la que podemos ver la cantidad de hombres, mujeres, niños y niñas que viven en estas poblaciones, incluyendo la de Tulacén. La división territorial durante el Segundo Imperio es muy interesante. Aquí cito la obra de Edmund Gorman. Edmund Gorman habla acerca de la actividad del Segundo Imperio dentro de las divisiones territoriales y nos habla de la pues tan importante labor de Manuel Orozco Ibarra, quien va a realizar esta labor, ¿sí? Y justamente delimita varios aspectos científicos. Uno de ellos es que el centro del poder tiene que realizar pues todo tipo de respuesta a la población que tiene bajo su administración, ¿sí? Ese es uno de los criterios que se toman. Dos, también los límites naturales son importantes. Se dividen 50 departamentos, entre ellos es el de Tulancingo, y esto llama mucho la atención porque la región de Tulancingo es muy importante también en nuestra época. Incluso años después, cuando ya termina el Segundo Imperio y viene el triunfo de la República, llama mucho la atención con la creación del Estado de Hidalgo, que se perfila para ser capital, ¿sí? Tal así como lo tenemos en 1869, publicado en uno de los diarios que resguarda el archivo municipal, ¿sí? Bueno, como ya sabrán, la actividad, o al menos la decisión para tomar como capital a Tulancingo no fue así, fue Pachuca. Bueno, tiene que ver por los intereses y también por las condiciones en las que el Estado federal justifica que sea Pachuca la capital de Hidalgo. Voy a detenerme un poquito acá. Este es otro plano que se ubica dentro de lo que sería el terreno del archivo municipal. Este es un plano que representa el crecimiento urbano. De hecho, es un plano que fue elaborado para el proyecto del ferrocarril. Para estos años ya se pensaba traer un ferrocarril, y la relevancia, ya que la importancia comercial de la región era pues constante. Ante esto, quiero mencionar que pues, la ciudad también tuvo ciertos contrastes. Dentro de la actividad económica también van a aparecer las actividades criminales. Y aquí les voy a recontar algunos casos que logré ubicar y acciones que el gobierno comienza a realizar ante la amenaza que se vive. Justamente dentro de lo que hace el gobierno local y el gobierno estatal es la de reclutar a personas para que incrementen las filas del Ejército Federal, ¿sí? Aquí se solicita presos de la cárcel que están aquí en Tulancingo, por ejemplo, presos como vagos, ¿sí? O criminales, digamos, que estén acusados de un delito que no sea, digamos, pues un delito que sea referente a algo grande, o sea, prácticamente bandoleros no se permiten, ¿sí? Asesinos tampoco, y dentro de esta operación el Estado intenta pues llevar respuesta a los problemas que se están enfrentando y la poca respuesta que tiene, porque va incrementando cada vez más. Este es un decreto que va del año bueno, 1878, el 15 de abril, y voy a mencionar porque la década de los 70, siglo XIX, realmente es muy interesante. Hablar de que se reclutan hasta 25 vagos o mal entretenidos. Aquí hay un caso de un torero que, por cierto, es señalado como vago. Él tiene que estar justificando su actividad con amistades para que no pueda ser reclutado, ¿sí? Ese dato se los compartiré después. Y tenemos también la imagen de un censo de aquellos presos que están ya seleccionados para ser enviados al frente, justamente al ejército de la leva, como lo llamaban. ¿Qué se conocía de esto? Bueno, algo que me encontré durante la década de los años 60, 80, son las gavillas. La constante actividad de delincuentes es una de las amenazas que sufre la población. Aquí recuerdo mucho la obra de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, en donde las gavillas aprovechaban las condiciones naturales de la región para realizar constantemente esa actividad. Tenemos aquí dos imágenes que pertenecen a Mapateco, a San Lorenzo. Muchos de los criminales que actuaron lo hacían en parajes, lo hacían en horas que eran muy poco vigiladas. Y bueno, tenemos aquí lo que será la gavilla de la Gangrena, la de Miguel Herrera, la gavilla de los Romeros, la de Juan García, ¿sí? Y también la gavilla de Luis León. Una de estas precisamente
ahorita se las voy a mencionar en un caso que está documentado y en donde se muestran evidencias de las armas que se utilizaron durante el asalto. Ante la situación que se vivía, el Estado tenía que, pues, de una forma, mostrar una respuesta. El artículo 23 de la Constitución de 1857 va a manifestar la abolición a la pena de muerte. La pena capital está prohibida. Pero ante la situación que se está viviendo en aquellos años, pues se va a tener que, pues, elaborar una ley que pueda, pues, prácticamente contemplar la pena de muerte solo a personas que están, pues, participando en actividades criminales como el asalto de caminos, ¿sí? Ante esta situación, también menciono que hubo tribunales, así como la de la Acordada, que todavía existían. Este tribunal existió desde la época colonial, fue muy conocido porque el criminal que llegaba aquí tenía penalizaciones realmente muy estrictas. Entonces, se mantienen todavía ciertos vínculos con el antiguo sistema social y político. Y pueden notar la cita que menciono de la ley del 18 de mayo de 1871, en donde se habla ya de la pena de muerte para aquellos que participan en asaltos en caminos. Ante lo que les mencioné, lo que les mencioné anteriormente, hablar acerca de Julián Pérez, uno de los criminales acusados por participar en asalto a las diligencias. Bueno, este caso realmente es interesante por lo que se ve aquí en el expediente. Podemos ver una arma blanca que se utilizó para asaltar, ¿sí? Un palo, ¿sí? Pero no es el único que está testificado de esta manera. Aquí hay otros casos que pueden ver. La imagen no ayuda mucho, es un acercamiento, pero es un mosquete que tenemos aquí. Podemos ver aquí lo que es el gatillo, las armas, aquí está el gatillo, las armas blancas que se llegaron a utilizar. Y estos datos ya tienen una formalidad, ya llevan un camino realmente jurídico, incluso ya se utiliza el código penal, el código civil, para poder declarar cuál es la pena que debe, pues, cumplir cada acusado. Este es el mismo. Y este también incluso menciona acerca de las situaciones que ocurrieron. En el caso de ellos, logran escapar los criminales solamente a uno que logran capturar. Como mencioné en la anterior diapositiva, la ley del 18 de mayo de 1871 declaraba en uno de sus apartados que si algún criminal era atrapado en el flagrante, este podía ser señalado inmediatamente como culpable y podía llevárselo al paredón para ser fusilado. ¿Sí? Hay muchos casos que están en el archivo que mencionan de pena de muerte. ¿Sí? Sin embargo, también la ley de 1871 contempla que el presunto culpable pueda defenderse y llevar prácticamente el caso, extenderlo a más tiempo, y que sea otra la autoridad la que tome la decisión. Aquí les voy a mostrar un dato justamente del gobernador de Hidalgo en aquel tiempo, Estuardo Justino Fernández, quien va a indultar pues a presos y ya prácticamente sentenciados a muerte aquí en Tulancingo. Y bueno, esto nos menciona que ya comienza a formarse una, pues digamos, una organización, ya hay una sistematización de la vida judicial, penal en Tulancingo. Estos a grandes rasgos, lo que les presento el día de hoy, les comparto información porque creo que es interesante conocer la historia local de la región de Tulancingo y espero pronto mostrarles algunos avances que pues, se puedan dar dentro de mi labor como historiador. Agradezco que me hayan acompañado y bueno, muchas gracias.